Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí un día más con Lama Sammo, Lama residente del templo budista de la Sankayu de Panillo. Es un honor volverte a tener aquí con nosotros y vamos a aprovechar este espacio para preguntarle algunos temas relacionados con el budismo tibetano, con este camino tan interesante del camino del despertar, ¿no? De transformar nuestra mente y de despertar nuestro corazón. Este es un espacio que bueno, forma parte del proyecto Despertar, es un proyecto en el que vamos a compartir talleres, cursos y enseñanzas, y esta es una parte de lo que trabajamos relacionado con el Dharma, ¿no? Para integrarlo en nuestro trabajo personal y como camino de despertar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lama. Buenos días, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Encantada de estar contigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal por allí? ¿Tenéis todavía mucha nieve, mucho frío? No, la verdad que hace un sol precioso ¿Sí? y la nieve ya se ha fundido prácticamente, estamos muy bien. Es un sitio, a pesar de que está en el Pirineo, hay como un microclima aquí, que hay sol, se está muy bien, muy bien. Está fenomenal. Pues me alegro. Aquí todavía tenemos restos de nieve por Madrid. Pero bueno, mira, hoy quería Pues es preguntarte, curioso, ¿eh? Cómo se ha tomado la gente, dime, sí, lo de la perdón. nieve, ¿no? No, lo de la nieve, cómo se lo ha tomado la gente, no te digo así un comentario casual, ¿no? Que me llamó la atención, yo no suelo ver nunca las noticias y tal, pero con esto de la nevada he mirado un poco, ¿no? A ver cómo estaba la gente. Me llamaba mucho la atención la gente cómo se juntó para quitar las nieves, para abrir las entradas a los colegios, a los hospitales y qué sé yo, súper bien, ¿no? Pero en cambio le preguntaban, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y la gente, pero totalmente enfadada. Era gracioso. Decían, no, porque esto no puede ser, porque fijaros, me lo dejaron aquí tirado y tal. Es muy curioso cómo nos tomamos las cosas sin darnos cuenta, ¿no? O Sí, sea, sin darse cuenta que es algo del tiempo, es algo que sucede, que va a ser. O sea, contra que te enfadas contra el universo, ¿no? Eso es una cosa muy, muy extraña, cómo reaccionamos nosotros a la primera, ¿no? Y esto es una enseñanza también. Se pueden sacar muchas conclusiones de cómo nos enfadamos con los objetos, con las cosas, con el clima. Es muy raro. ¿M? sí, Entonces, si nosotros realmente nos ponemos en lo que es como en una postura más lógica o más natural, ¿no? De lo que son las cosas, ¿m? Pues podemos darle el valor a cada cosa, no es necesario armar tanto drama por un poco de nieve. Mm. Por supuesto que hay grados, ¿no? Si no has podido, te has quedado sin luz, te has pasado frío, por supuesto que son cosas dramáticas y dolorosas, pero en el común de la gente que simplemente es como algo mm, es como una adversidad, bueno, sí, pero pequeña tampoco es que. Entonces, no le damos como la dimensión, ¿no? Que tiene que tener. Entonces, esto es un poco difícil. O sea que nosotros, en lo que es nuestra mente en sí, ¿m? No estamos acorde con lo que sucede. ¿M? ya. Y por eso en la meditación siempre se habla mucho de la sincronía y va un poco por ahí también la cosa, ¿no? Bueno, no venía el caso. No, no, está Dime. bien, porque es cierto que nos pone, pues como hablabas en otra ocasión, ¿no? Esta autoimportancia que todos tenemos, que es verdad que ha habido situaciones bastante alarmantes en Madrid, de gente incluso, el otro día leí que había gente que se ha encontrado muerta debajo de la nieve, gente sin techo, Sí, ¿no? Y eso es bastante doloroso, ¿no? Pero es esa sensación de como si fuera algo personal, ¿no? Lo vivimos algo sí. como personal, como la nieve, lo que me ha hecho, ¿no? Hombre, yo entiendo que si una persona está mal, esté mal, por supuesto, pero te hablo de las personas normales, que bueno, que sí que es un incordio más, pero se amplifica muchos, ¿no? Esos momentos y se minimizan los momentos que son buenos, ¿no? Entonces ya es una complicación que nos armamos con nosotros mismos de entrada, digamos. ¿Mm? Pues una de las cosas que quería hoy preguntarte, porque es un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho y creo que es un punto muy importante y que nos puede ayudar también actualmente, ¿no? Sobre el budismo tibetano, que es la figura del bodhisattva. Me parece una figura Mm. preciosa
Y me gustaría que nos contaras un poco, ¿no? ¿Qué es esto del bodhisattva que aparece en tantos textos, hacen tanta referencia a los maestros, a los bodhisattvas en los libros, en las enseñanzas? ¿Cuál es la figura del bodhisattva? ¿Qué representa en el budismo? ¿Y cómo podemos acceder a ella, ¿no? O sea, hacerla como cercana a nosotros. Bueno, dentro de lo que es el budismo en general, y sobre todo en el budismo tibetano, nos vamos a encontrar con unas cuantas palabras que no tienen traducción en lo que es el literal, digamos, ¿no? Entonces, esto es interesante y tenemos que indagar ahí, ¿no? Encontramos una palabra, en este caso en sánscrito, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Entonces, el significado hay que explicar muchas más cosas, no solamente poner una palabra y ya está, ¿no? Entonces, bodhicitta sería como el amor desinteresado hacia los demás. También se habla de la mente del despertar. Y esto surge a partir del Buda Sakyamuni, el Buda histórico, ¿no? Hace 2500, 600 años. En el momento que se despierta, que llega a lo que es la iluminación, cuando se da cuenta realmente, ¿no? Cuando encuentra las respuestas a todas sus preguntas existenciales, ¿no? Después de haber hecho todo el recorrido, llega un momento que se da cuenta, ¿no? Y es cuando realmente dice que se despierta, ¿no? Y entonces él ya se ha dado cuenta, o sea, ha encontrado su respuesta, está totalmente tranquilo, feliz, ¿no? Entonces se dice que hay unos seres, vamos a decirlo así para no profundizar mucho ni meter muchas palabras que no se entiendan, que se dan cuenta, dice, uff, hay un Buda en la Tierra, pero no está dando enseñanzas, ¿no? Entonces le piden, por favor, que dé enseñanzas. Y el Buda dice, no, no hay nadie que entienda mis enseñanzas ahora. O sea, solamente he llegado yo, no hay gente para que lo puedan, no hay seres que puedan entenderlo. Entonces estas seres le dicen, bueno, pero aquellos ascetas que habían estado contigo, que habían compartido esas prácticas contigo, solamente tienen algunos velos a la sabiduría, al conocimiento real. A lo mejor podrías hablar con ellos. Entonces Buda accede y va hacia a Sararat, el bosquecillo de los ciervos, donde están estos ascetas que habían practicado con él. 5 ascetas. Entonces ahí es cuando Buda decide dar enseñanzas. Entonces se dice que han habido o hay Budas en la tierra, pero no han dado enseñanza. ¿Ahora? Sí. Entonces el Buda decide dar enseñanzas, ¿no? Entonces hace el que se dice que es el primer giro de la rueda del Dharma, que es cuando enuncia, explica las 4 nobles verdades. Entonces la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento y la verdad que lleva el camino que conduce al cese del sufrimiento, ¿no? El origen del sufrimiento y el cese del sufrimiento. Entonces, a partir de ahí, empieza la sangha, ¿no? Se empiezan como a aparecer todos los monjes, todas las personas que se hacen monjes y empiezan a practicar el camino de las 4 nobles verdades, que es el camino del Arahat. Y llegan realmente a tener realizaciones importantes, ¿no? Pero luego pasa un tiempo y el Lama da otro discurso importante, que es el segundo giro de la rueda del Dharma, y ahí estamos en el Mahayana, en el gran vehículo. Y la diferencia con todo lo que había enseñado antes es que en este vehículo se pone mucho acento en el camino del Bodhisattva. Entonces, de ahí empieza. ¿Y qué es la diferencia? Pues que en el primer giro de la rueda del Dharma, que se enuncian las 4 verdades y el camino óctuple, se trata sobre todo de la disciplina y el trabajo con uno mismo, ¿no? Pero luego, una vez que está esa base, vendría el Mahayana, que es el amor desinteresado hacia los demás y pensar esto en lo que hablábamos en la interdependencia, y que todo lo que yo quiero para mí, también lo quiero para los demás. Entonces así, dentro de lo que es el camino del Bodhisattva, se desarrollan las diferentes cualidades, que son las paramitas, que son cualidades de la generosidad, la paciencia, la diligencia, la ética, la concentración, la pasión. Entonces aquí encontramos, si nosotros
lo traemos hacia nosotros, para entenderlo mucho más básicamente, no en un plano histórico, sería, primero nosotros necesitamos una disciplina con nosotros mismos. Y ahí desarrollamos todo lo que decíamos del camino de Shiné, de la calma mental, de la meditación y tal. Pero no nos podemos quedar ahí, eso sería un medio nada más. Luego tenemos que intentar desarrollar nuestras cualidades. Entonces ahí ya nos metemos en el camino del Mahayana. Y nos damos cuenta de esto de la interdependencia y de que lo que nosotros hacemos afecta a las demás personas también. Entonces, por esto es muy importante y se dice que esto realmente es lo que nos va a ayudar a recoger todo, o sea, a tener el mérito para poder desarrollar la sabiduría. Entonces, nosotros no estamos apartados de nada, estamos todos juntos. Entonces, esto es lo que nos tenemos que realmente dar cuenta y a partir de ahí ya profundizar en otros aspectos de lo que es la enseñanza del Dharma y llegar a lo que es la sabiduría, que eso lo tenemos que hacer cada uno con nosotros mismos. O sea, una de las últimas enseñanzas que da Buda es, sé una luz para ti mismo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se tienen que tocar, pero a su vez también son sencillas. La cosa es ponerse, ¿no? Ponerse y primero nosotros escuchamos las enseñanzas, después hay todo un trabajo de reflexión, reflexionamos, lo llevamos a nuestras causas, a nuestras circunstancias y luego empezaríamos con la meditación. Entonces es un trabajo que realmente se dice que es como, se dice trabajo justamente, ¿no? Es algo que uno tiene que hacer consigo mismo. Y si lo vemos en otras tradiciones, tienen muchos puntos comunes. Entonces, la idea es justamente despertar esta mente que analiza, que asimila, que compara, y después que integra y después se certera. O sea, realmente está en una postura que sabe lo que necesita, lo que tiene que hacer, Entonces, esto es el desarrollo de la sabiduría a través en el Mahayana. Y luego tendríamos el Vajrayana, que decíamos que es el camino diamantino o el camino rápido, que es que sería el budismo tibetano, que usa los medios hábiles. Quiere decir que cada persona necesita una práctica o una forma de practicar diferente, algo que realmente le ayude en ese momento con esas condiciones. Es interesante porque todo lo que estás contando es como que nos lleva también a salir de nuestro egocentrismo, ¿no? O sea, al final es compartir la interdependencia, como darnos a los demás, pensar en los demás, ¿no? O sea, es como un camino que te acerca más al otro también, ¿no? Sí, y sobre todo que aclararse de esto, que tiene que ver con cómo pensamos nosotros, porque nosotros decimos, vale, nos dedicamos a los demás y hacemos las cosas por los demás, pero ojo, porque nosotros decimos, mi hijo, mi mamá, mi casa, mi coche, es mi, todo lo vemos con relación a lo que es mío. No, no hablamos de las personas en sí, de los niños, de las... Entonces ahí otra vez estamos en el juego del ego, del deseo, del apego, ¿no? Estar aferrados a algo y es importante porque es mío, tiene que ver conmigo. Entonces todo esto son pequeñas trampas o pequeñas trampas que nos hacemos a nosotros mismos y no nos damos cuenta. Entonces quizás la meditación lo que trate justamente es esto, de darnos cuenta de qué cosas no estamos integrando de una forma sana que nos estamos engañando, ¿no? En la forma de hablar nos podemos dar cuenta también. Y cuando se habla del tema de la bodhicitta también, ¿no? Que es una palabra que se escucha mucho, es muy recurrente, ¿no? Dentro de las enseñanzas. ¿Qué es exactamente la bodhicitta? ¿Cómo podrías o explicarnos a todos qué es? Pues la traducción es mente del despertar, pero ¿qué es la mente del despertar? Entonces, todo tiene que ver con todo. Y la forma de integrar el Dharma, nos tenemos que dar cuenta que es así, que es una estructura, no es algo lineal que digas, bueno, primero sé esto, después sé aquello, después sé lo otro y tal, que es la forma que pensamos Estamos acostumbrados, ¿no?
que estamos acostumbrados, sino que tenemos que pensar que es una estructura. Y nosotros, para llegar al centro de esa estructura, podemos entrar por cualquier sitio. Entonces, no importa que no sepamos exactamente qué es algo. La cosa es ponerte, entrar por algún sitio y empezar a practicar. Entonces, poco a poco se va aclarando todo. Entonces, fijaros que hasta en esto hay una forma de decirlo, ¿no? Que es que nosotros podemos integrar conocimientos si tenemos los méritos para que esto ocurra. O sea que no es una cosa de voluntad, es decir, yo quiero y ya está, sino que si tú quieres, demuéstralo. Ya. Entonces, la forma de demostrarlo es practicando, a ver cuánta energía estoy dando, cuánto estoy dispuesto a dar para recibir. No tiene que ver solo con lo que uno habla. Entonces, por eso hablamos que es una experiencia y ahí radica un poco la dificultad, que las personas pensamos a veces que porque conocemos a este maestro o a aquel maestro ya vamos a estar bendecidos y salvados. Bueno, si eso nos va a ayudar o nos va a inspirar para poder practicar y para poder desarrollarnos, sí que estamos recibiendo las bendiciones. Pero si eso nos va a hacer pensar que con eso ya está, nos quedamos un poco cortos, ¿no? Ya. Entonces, hay un camino que cada uno tiene que hacer consigo mismo. Si no, fijaros, con toda la compasión que tienen los maestros que ya han ascendido, o, bueno, aquí tenemos detrás Karuna Rinpoche, ¿no? O otros maestros, ¿no? Tienen muchísima compasión con nosotros. Si dependiera de ellos, todos seríamos Budas, todos. Ya estaríamos, ya está. Y no es así. Luego quiere decir que algo tenemos que hacer nosotros desde dentro para que esto ocurra. Es interesante lo que dices de cómo tendemos, yo además especialmente yo creo en Occidente, ¿no? A llevarlo todo al camino de lo conceptual, del conocimiento, ¿no? Y por lo que estás contando, como que el camino es diferente, es como experiencial, ¿no? Es como otra cosa, ¿no? Como que tiene una vía, digamos, distinta, ¿no? Esto está bien porque nos rompe esquemas, ¿no? O sea, de alguna forma es ir como rompiendo esquemas y crear ese puzzle. Yo muchas veces lo veo como un puzzle, empiezas como hay zonas que se van aclarando, otras que nada, hay como huecos, ¿no? Y Eso según es. vas colocando las fichas empiezas a ver, mira, ya empiezo a ver algo. Sí, al principio no se ve nada, todo está como muy... Claro, y esto es lo que ocurre, que para nuestro ego es un poco ingrato. Solo lo está dando todo el rato. frustrante, claro. Pero claro, la parte nuestra que es más sabia, se tiene que dar cuenta que esto tiene que ser así. Ya. Nuestro ego lo tenemos que domesticar, lo tenemos que tener ahí tranquilito y tiene que servir a nuestra esencia. No nuestra esencia ir detrás del ego. Entonces, esto es algo que uno se tiene que aclarar y tiene que realmente poder como trascender. Ahí hay una práctica súper importante. Si eso está, pues podemos llegar a otras prácticas. Pero si nosotros no entendemos esto, pues vamos a tardar muchísimo más tiempo, hasta que caiga el ego por lo que fuere. Y eso no solamente ocurre con las enseñanzas, sino con la vida misma. La vida misma te va dando, te va dando, te va dando para que te des cuenta. Entonces, ahí es donde aplicamos lo que decíamos los medios hábiles. Ser hábil, decir, esto es por algo, a ver cómo lo encajo, ¿no? Pues eso. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Lama, por estas enseñanzas así cortitas, pero interesantes y profundas. Espero que las personas que las escuchen les sirva de inspiración y puedan seguir ahí como avanzando en su camino. Muchas Muy bien. gracias. Nos vemos. Nada, vosotros, encantada. Gracias.